Ya. Bueno, en realidad quería yo hacer este devocional porque quería hablar un poquito de un tema que creo que es importante y nos va a ayudar con respecto a algunas cosas que se están moviendo eh, dentro de la iglesia o en el mundo que se han infiltrado en la iglesia y que tienen que ver con el mundo. Amén. Así que antes de comenzar vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder estar reunidos, por tu misericordia. Yo te ruego que esto pueda ser de bendición, que esto pueda limpiarnos, pueda abrir nuestra mente, pueda alertarnos, Señor, pueda realmente darnos luz. Yo te ruego que guíes, Señor, tu palabra, que realmente puedas hablar tú, Señor, lo que está escrito en tu palabra, Señor, y pueda tocar nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, yo me dispongo en tus manos, tú eres quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida. Yo me encomiendo a ti, Señor, y te ruego que esto realmente pueda ser de gran bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bueno, creo que un tema que he visto últimamente y que lo había visto hace un tiempo atrás, y no porque yo lo vea, ¿cierto? Porque yo tenga algún tipo de visión especial, ¿cierto? Sino quizás cuando uno se puede percatar de algo que quizás viene pasando hace mucho tiempo, o quizás uno le da más importancia ahora. Eh, el tema que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Dos cosas, cómo el mundo se puede infiltrar en el corazón de un creyente y en la iglesia, y también hay una leve diferencia que quiero intentar explicar, ¿cierto? Entre una persona que es natural, ¿cierto? A una persona que es carnal. En teoría, ¿cierto? O teológicamente es lo mismo, ¿cierto? Si uno busca los pasajes bíblicos, ¿cierto? Una persona inconversa es carnal porque vive en la carne. Sin embargo, también encontramos que a los cristianos se les llama carnales, pero también se les compara con hombres, ¿cómo se llama? Naturales. Pero muchas veces ese adjetivo de carnales se le atribuye al cristiano, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Debiendo vivir en el espíritu, vive en la carne. ¿Amén? Sin embargo, quiero tratar de exponer con un ejemplo una diferencia que se puede dar incluso dentro de la iglesia. Y para eso nos vamos a ir al ejemplo de Isaac y Jacob. Quizás no, ¿cómo se llama? No vamos a ver, leer cierto el pasaje bíblico cierto en sí mismo, pero sí vamos a comentar, porque creo que es una historia que es bien sabida, ¿cierto? Eh, nos encontramos con un Isaac y con un Jacob, ¿cierto? Que hay una lucha, una contienda entre ellos desde el vientre de su madre, ¿cierto? Y como todos saben, ¿cierto? Nace, ¿cómo se llama? Esaú, y se llama? Jacob nace, se llama? Tomado del calcañar, ¿cierto? Como una forma de, no, yo quiero ser el primero, ¿cierto? Y no tú. Eh, nosotros vemos, ¿cómo se llama? Hermanos, de que cuando ellos crecen, nos encontramos con grandes diferencias. Si bien Dios profetiza de antemano de que el mayor se serviría al menor, haciendo una directa alusión, ¿cierto? Cosa que después explica Pablo, ¿cierto? A que la primogenitura iba a caer sobre Jacob, ¿cierto? Esaú, siendo el primogénito y teniendo el derecho desde el punto de vista natural de ser el primogénito, menospreció su primogenitura. Y eso sí lo dicen las escrituras en el momento, ¿cierto? En el momento que él llega con hambre, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Le pide un plato de, ¿cómo se llama? Lentejas, o, bueno, dice de, ¿cómo se llama? Legumbres, ¿cierto? No de lenteja. Eh, eh, ¿Cómo se llama? A su hermano. Y dice la escritura literalmente que así menospreció, ¿cierto? Esaú la primogenitura. Y ese sí se los quiero buscar para que veamos de qué literalmente dice eso. ¿Ya? Eh, Vamos a Génesis.
A ver. Aquí está. No es este. Aquí está. Génesis capítulo 25, versículo 30. Dijo Jacob: ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, Jacob dio a Esaú pan del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos de que independientemente del propósito de antemano de Dios, ¿cierto?, sobre Jacob, vemos de que desde el punto de vista natural, ¿cierto?, Esaú menospreció su primogenitura. Realmente él no la vendió, o sea, Jacob no obtuvo la primogenitura por causa de que Esaú se la vendió, ¿ya? Y esto queda claro en Romanos 9, por ejemplo, y cierto, el mismo Dios deja claro esto, profetizando que antes de que ellos nacieran iba a ser de esta manera y de esta manera. Y Pablo, escribe de que eso Dios lo hizo de adrede para mostrar de que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ya? Estamos claros con eso. De que realmente Jacob no compró la primogenitura, no se ganó la primogenitura con eso. Hizo un pecado, un engaño o un cierto aprovechamiento. El pecado no fue que él vendiera la primogenitura, porque la primogenitura viene de Dios, sino que la menospreciara. ¿Me entienden? Ese es el pecado que la misma Biblia dice acá, porque es una frase que, si no fuese importante, ¿para qué mostrarla, cierto? Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Ya? Y nos encontramos con un Jacob que sí anhelaba la primogenitura, deseaba la primogenitura, a tal punto que recurrió justamente a armas carnales, como por ejemplo aprovecharse de la debilidad o de la necesidad de un hermano, y a través de la envidia y la codicia quería lo que él tenía. Probablemente afirmado incluso en la profecía que Dios le había dado por lo menos a su madre, y probablemente su padre igual sabía, ¿cierto?, de que él iba a ser el primogénito. Nadie sabía cómo ni cuándo, pero probablemente alentado por esa profecía, él se atrevió a usar armas carnales, ¿cierto?, para poder obtener esta primogenitura, ¿cierto?, llegando incluso después, ¿qué cosa?, a confabular junto con su mamá para engañar a su papá, y él estuvo de acuerdo con ello, engañó a su padre, y finalmente él se llevó la bendición, ¿cierto? Ahora, si no hubiese sido propósito de Dios, de antemano, que Dios iba a bendecir con la primogenitura a Jacob, aunque lo hubiese bendecido su padre Isaac, Dios no tiene por qué moverse según lo que hace el hombre. ¿Me entienden? Dios de alguna manera lo hubiese revertido o lo hubiese impedido. No es que Dios lo haya permitido, no es que Jacob se haya ganado la primogenitura por el engaño que hizo. ¿Me entienden? Sino porque de antemano Dios a él lo iba a bendecir. Pero Jacob cometió error tras error, y con su madre, y en vez de ganarse la primogenitura usando la carne, retrasaron el proceso. Porque Dios dijo, no, así no. Y tuvo que tratar a Jacob durante 20 años por lo menos, ¿cierto? Y muchos años después también, para recién bendecirlo como el sucesor de la bendición que Dios le había dado a Abraham, y de la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, y ahora la ratificaba en Jacob. Entonces, no es que se ganó la primogenitura ni por aprovecharse de la debilidad de su hermano, ni tampoco por confabular con su madre y engañar a su padre. Ya queda claro que Dios, ¿cierto?, por el trato que le dio, Dios no estaba de acuerdo con eso, trató a Jacob, y después de todo ese trato, recién lo bendijo, ¿cierto?, y ratificó esas promesas sobre él. Entonces, hermanos, nos encontramos con Esaú y con Jacob. ¿Cuál era esta característica que tenía, cómo se llamaba, Esaú? Era un hombre natural, ¿ya? No era, ¿cómo se llama?, religioso, sino era natural en el sentido de que no quería, no le importaban las cosas espirituales,
sino que era de lo práctico, de lo aquí, de lo ahora, ¿cierto? No hay fe mística, no hay intervención divina, lo que pasa ahora es lo que es la verdad y lo que no pasa deja de ser. Por eso de que cuando vemos, ¿cierto?, de que él menospreció esa primogenitura porque para él no tenía ningún valor. Por eso él dice, ¿y de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? ¿Cierto? Entonces, para él no tenía ningún valor, pese a que él no la podía vender, porque era una dádiva de Dios y aparte un don natural que por haber nacido primero. Pero obviamente estaba vendiendo el derecho de parte de la bendición de Dios, ¿cierto? Porque él sabía que no podía cambiar el hecho de que él había nacido primero antes que su hermano Jacob. Entonces, hermanos, vemos a un hombre natural, a un hombre que ve las cosas prácticas, naturales, ¿cierto? Entonces dice, no le da importancia a las cosas espirituales, a las promesas de Dios. Es el aquí y el ahora. No hay nada de sobrenatural en esto. Entonces ahí vemos de que es un hombre, pese a que, ¿cierto? Pese a que Dios estaba presente en esta familia y a que quizás Isaac era un hombre obviamente de Dios, ¿cierto? Y vemos de que él quería la bendición de su padre, ¿cierto? Pero su mirada no era más allá de lo natural, de lo que sus ojos podían ver. Porque cuando él vio de que no alcanzó la bendición de su padre, le rogó a su padre, no hay otra bendición para mí, no hay forma de que esto deje de ser, no tiene otra bendición para mí, porque no veía a Dios detrás de su padre. Entonces él quería la bendición de su papá porque tenía los ojos puestos en lo natural, en la bendición que le iba a dar, en el honor, en el amor, en el orgullo, etcétera, etcétera. Pero no veía la mano de Dios detrás de las cosas, por eso que menospreció de esa manera la primogenitura. Y nos encontramos con otro tipo de hombre, ¿cierto? Nos encontramos con Isaac, que sí cree en las promesas de Dios, que sí le da valor a la primogenitura, a la promesa de Dios, a la sucesión de la promesa de Dios, pero es carnal. Lo codicia en la carne, lo envidia, ¿cierto? Y ocupa palabras carnales, o sea, ocupa herramientas carnales, pecaminosas, para obtener las promesas de Dios que son reales. Y como yo les dije, probablemente fue alentado por la profecía que Dios había dado, de que él iba a ser el primogénito, se alentó con esta profecía, y no es que la profecía de Dios haya tenido algún problema. Dios profetizó antes de que él naciera de que el mayor serviría al menor, dando a entender claramente de que la primogenitura o la sucesión de la promesa de Dios de Abraham y Isaac iba a caer sobre Jacob. ¿Me entienden? Entonces, no había ningún problema en la profecía porque era directa de Dios. El problema es cómo estaba el corazón del que la recibió, Jacob. Un corazón carnal. Y esto podríamos compararlo con un cristiano carnal, un cristiano religioso carnal. ¿Me entienden? Un cristiano religioso, un cristiano carnal, que le pueden dar una profecía o una palabra, o Dios le puede hablar por un rema que viene de Dios, ya sea por un profeta, por un hermano, por un sueño, lo que sea. Viene de Dios, pero su condición carnal lo hace querer codiciar o alcanzar con herramientas carnales las mismas promesas de Dios, porque en vez de anhelarlas y darle el valor que tienen a través de que es una gracia que Dios me da, las codicio. Digo, esto es mío, por lo tanto, tengo cierta libertad de obtenerlo porque es mío. Y eso es algo que, es muy familiar cuando dice, Dios te ha dado este terreno, Dios te ha dado esto de aquí y es tuyo y tienes que declararlo y declara y profésalo porque eres un hijo de Dios y tiene que ser así y lo declaras y lo decretas, ¿cierto? Porque es una promesa de Dios real. Te Gracias, amo. mi bebé. Te lo hice porque te amo. Gracias, mi Ese corazón bebé. es para ti. Gracias, mi corazón. Te amo mucho, está muy bonito. Lo voy a guardar ahí, después me lo voy a comer, ¿ya? Ya. Te voy a pasar uno a la mami y a la abu también. Te amo, mi niño. Yo también. Los amo a los tres. Amo a la abu, amo a la mami y te amo a ti. Por eso les di corazoncito a los tres. Te amo, hijo. Entonces, hermanos, muchas veces nos encontramos que sí, Dios nos da una promesa, ¿cierto? Que, nos va a bendecir de forma financiera, en nuestro matrimonio, pero lo tomamos de una actitud carnal. Esto es mío, Dios me lo dio, y yo soy hijo de Dios. Por ejemplo, frases como, por ejemplo, y no te metas con los hijos de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, porque Dios es el que los defiende y Dios nunca pierde sus batallas. Eso es arrogancia, hermano.
Es arrogancia. Si bien Dios nos defiende y dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero yo no me tengo que andar jactando ni dándole miedo a la gente que no me haga cosas si somos llamados a padecer por causa del Señor Jesucristo. Y es más, Pablo dice que para esto hemos sido puestos, para ser atribulados. ¿Me entienden? Y eso es un pasaje bíblico. Entonces, nos encontramos con Jacob, que es un hombre carnal, que se puede comparar a un cristiano, ¿cierto?, que recibe una profecía, recibe una promesa, recibe un rema de Dios, y no hay ningún problema con la profecía, no hay ningún problema con el rema, con el rema que Dios le dio, o con la palabra que Dios le dio. El problema es el receptor. El mensaje es de Dios, es fidedigno, es real, es un don de Dios genuino, o sea, un don de Dios genuino. Sin embargo, el receptor lo toma de manera carnal, como Jacob. Dios me dio a mí la promesa, por lo tanto, la primogenitura es mía, e intentó de una u otra manera, ¿cierto?, quitárselo, arrebatárselo a su hermano por las malas. Y Dios no lo aprobó, porque lo trató por 20 años más. Y esos son los cristianos carnales, y de eso nos tenemos que librar nosotros. De no ser religiosos de esa manera. Todas las promesas de Dios son vigentes. Los 5 ministerios, yo creo, hermanos, ¿cierto?, que están vigentes, ¿cierto?, probablemente no como se muestran en el mundo, ¿cierto? Pero los dones de Dios también están vigentes. El don de profecía, el don de interpretación, el don de lengua. Y creo que ustedes saben que es lo que nos hemos encargado de enseñar de una manera equilibrada. Sin embargo, si usted está en la carne, si codicia, si envidia incluso las cosas de Dios y las codicia, por mucha promesa que sea de Dios, porque la profecía haya sido real, fidedigna y de Dios, depende su cumplimiento de que usted deje de andar en la carne y ande en el Espíritu. Porque las promesas de Dios se mueven en el Espíritu y se manifiestan desde el Espíritu hacia lo natural. Y si su espíritu está apagado, su hombre nuevo está desnutrido porque usted no lo alimenta, y su hombre carnal está fortalecido, gordo, con envidia, con orgullo, con codicia, con querer ser importante, con querer mostrarme, entonces su hombre espiritual no va a ser capaz de vencer la carne y manifestar a través de su alma y su cuerpo la promesa que Dios le quiere dar. ¿Me entiende? Entonces nos encontramos con ese tipo de cristiano. Y nos encontramos con otro tipo de cristiano que se está poniendo muy de moda, que podríamos alegorizarlo, ¿cierto?, con el hermano de Jacob, Esaú, un hombre natural, un cristiano natural. ¿En qué sentido? En que nos encontramos con un extremo tan grande de las personas que andan en la carne, de las personas que son místicas, ¿cierto?, que todo es místico, que andan flotando en el aire, que para ir en contra de eso nos vamos al otro extremo. ¿Me entienden? Y todo tiene que ser práctico, todo tiene que ser, nada es místico, todo tiene que tener una explicación lógica, ¿cierto? Y si bien todas las cosas que Dios hace tienen una explicación, pero Dios es espíritu y se mueve lo espiritual, y lo espiritual es sobrenatural, porque está sobre esta dimensión natural en la que nosotros nos movemos, sobre la física, sobre la materia, sobre el espacio. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender de que nos encontramos, y que es lo que está infiltrando la iglesia al día de hoy, ¿cierto?, con cristianos que son extremadamente naturales, que obviamente también son carnales, pero es otra expresión de la carne. Entonces, Esaú no le dio importancia a la primogenitura, no le dio importancia a las promesas, ¿cierto? Y esa bendición de la primogenitura lo veía limitado hacia el padre. No veía más atrás del papá. Si el papá no me pudo bendecir, nadie me puede bendecir, porque el papá es el que bendice el primogénito, y no se acordó en ningún momento de Dios. ¿Me entienden? Entonces, conocía las profecías, conocía de Dios, pero no había ningún tipo de relación ni de interacción con Dios, porque era un hombre, una persona que lo que veo, lo que palpo, lo que es práctico, lo que tiene lógica, lo que tiene explicación, es lo que vale para mí. ¿Me entienden? Y es un paso peligroso, hermanos, porque así pervertimos muchas veces el evangelio. Entonces, muchas veces como iglesia queremos congraciarnos con el mundo, tratar de mostrar al mundo que no somos místicos, ¿ah?, y que somos muy, muy naturales, casi igual a ellos,
Lo único que nos diferencia es que nosotros creemos en Cristo. Y no es así. Porque cuando nosotros predicamos un evangelio así o mostramos un evangelio así, lo que le estamos mostrando a la gente es que yo estoy creyendo y que yo tengo una fe en Cristo. Yo digo que creo en Cristo, ¿cierto? Que mi Señor es Jesucristo, pero igual como tú puedes creer en Buda, como tú puedes creer en el Islam, como tú puedes creer en un montón de cosas. Incluso en la política. Por ejemplo, hay tendencias políticas como, por ejemplo, el comunismo, ¿cierto? Que más que una tendencia política, para los que están bien metidos en esto, es una religión. Entonces, cuando las personas, nosotros les mostramos este evangelio natural, dicen, bueno, ¿tú crees en Cristo? Y yo creo en la ciencia. ¿Tú crees en Cristo? Yo creo en el yoga. Porque somos nosotros los que igualamos a través de nuestro ejemplo y de lo que predicamos a este Señor Jesucristo como una fe más, una fe natural. ¿Me entienden? Y eso es un error, porque pervertimos el evangelio. Y por eso que no podemos ser luz. Y atraemos gente del mundo a la iglesia por la buena onda, pero nunca tienen un encuentro personal con Jesucristo y no nacen de nuevo. Y lo peor, que le decimos que son salvos y nunca se han salvado. ¿Me entienden? Y por eso que muchas veces la iglesia está como está, se llena de intelectualismo, de lógicas, y deja la espiritualidad, que es parte de la vida cristiana, la deja de lado. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué creo que era importante hablar sobre esto? Porque esto se está infiltrando en la iglesia, especialmente cuando las personas empiezan a alcanzar un nivel económico no alto, pero salen de la pobreza y se empiezan, ¿cierto?, a tener roces con un estrato social diferente al que tenían antes. Entonces ven el creer en Dios, el creer en lo sobrenatural, como algo de pobres, como algo de ignorantes. Y eso es lo que se está moviendo hoy más que nunca en el mundo. Por lo menos ya está más proliferado por causa de las redes sociales. Cualquier discusión, usted lo ve en la política, en la ciencia, o cualquier tipo de discusión, lo primero que trata uno de hacer con el otro es hacerlo ver como ignorante. Es que eres ignorante porque no sabes la ley. Es que eres ignorante porque no sabes la historia. Eres, cierto, ignorante porque no sabes de ciencia. Entonces, vemos muchas veces nosotros los debates donde y tal persona destrozó con argumentos al otro y el otro destrozó con argumentos al otro lado, y traemos eso a la iglesia y nos convertimos en cristianos obviamente carnales, pero quiero hacer esta diferencia entre un carnal religioso como Jacob y un natural que también es carnal como Esaú. Entonces naturalizamos y argumentamos todo, ¿cierto? Nos damos cuenta que, Esaú era un hombre de argumentos, ¿cierto? Digo, ¿para qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre, ¿cierto? Lógica, ¿cierto? Y cuando nosotros nos vamos a la lógica, ¿cierto?, a lo natural, menospreciamos las cosas espirituales. Y Dios se mueve y es sobrenatural porque no lo limita a esta naturaleza. Se manifiesta en esta naturaleza, obviamente, y el ejemplo más grande es su encarnación, ¿cierto? Pero su naturaleza no es de esta dimensión en que nosotros vivimos. No se limita ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Porque Él es el creador, y no solo el creador, el sustentador, y no solo el sustentador, sino el redentor de aquello. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque eso se infiltra en la iglesia. Está bien que nosotros tenemos que ser prácticos. Y yo creo que que ustedes saben de que yo siempre trato de llevar las enseñanzas bíblicas a lo práctico, cómo yo las puedo aplicar al día a día, ¿cierto?, a mi vida diaria, a la familia, a la crianza, al matrimonio, etcétera, etcétera. Sin embargo, no porque sea práctico deja de ser sobrenatural o deja de ser espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos encontramos con esta lógica, ¿cierto?, que muchas veces pasa una línea y termina siendo carnal y natural. Y la Biblia dice de que los hombres naturales son los inconversos. Acuérdense que Pablo
¿cómo se llama? Compara, ¿cierto? Y dice de que, muchas veces dice de que vosotros sois carnales porque actuáis como hombres, o como hombres, ¿cómo se llama? Naturales, ¿cierto? Y el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque no puede. Cuando nosotros estamos en la carne nos pasa lo mismo, no podemos entender las cosas espirituales. Entonces no es bueno ni un extremo ni el otro extremo. No es bueno codiciar o usar armas carnales para vivir las promesas de Dios, entre comillas digo vivirlas, o querer alcanzarlas, o querer codiciarlas, ¿cierto? Y tampoco es un buen extremo, ¿cierto? Dejar todo lo sobrenatural y irme solo por la lógica, porque Dios es lógico. No, Dios no es lógico, Dios está sobre nuestro razonamiento. ¿Me entienden? Por ejemplo, el otro día, ¿cómo se llama? Escuchaba, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? Un pastor vio, ¿cómo se llama? Un documental, ¿cierto? Sobre cómo o cuál sería la posible explicación científica para poder determinar, ¿cierto? Cómo fue destruido Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces, un documental donde decía de que cuando el río Nilo se convirtió en sangre es porque pasa tal cosa, ¿cierto? Con tan molécula, tan célula, cada 100 años pasa siempre en el río Nilo en Egipto, y por eso que el agua se volvió de color rojo, ¿cierto? Y con hierro, ¿cierto? Y con otros minerales. Entonces eso la hace que no se pueda beber, incluso que sea hasta mortal beberla. Entonces también, con las plagas de ¿cómo se llama? Egipto, perdón, que me equivoqué. También, ¿cierto? El tema de las ranas era de que esto trajo muerte y esto después trajo las moscas, ¿cierto? Y las moscas trajeron a tal y esto después, y después con la oscuridad. Lo único que no podían explicar, entre comillas, bien, es la muerte de los primogénitos, pero también hubo una explicación, que los primogénitos, ¿cómo se llama? Vivían, ¿cierto? En los primeros pisos, ¿cierto? Y los otros vivían en los segundos pisos, y ahí sale un gas, ¿cierto? Y por todas las otras plagas que habían venido, y ese gas los mató. Entonces, este pastor decía que pese a que el documental trataba de argumentar de que estos relatos bíblicos no había mano de Dios detrás de eso, decía él, con esto doy gloria a Dios porque realmente entiendo, porque siempre quise entender que detrás de eso había una lógica. Entonces nosotros tenemos que entender que si Dios hubiese querido resaltar la lógica o los procesos naturales con que Él hizo estos portentos o estos hechos, ¿cierto? Dios lo hubiese descrito en las Escrituras, o, ¿cierto?, hubiese dado algún indicio. Sin embargo, estas supuestas pruebas, porque es muy difícil, hermanos, es muy difícil incluso para la ciencia probar que esto realmente pasó si ocurrió hace más de 2.000, 3.000 años atrás. ¿Me entienden? Y más, mucho más. ¿Cierto? Porque para explicar algo científicamente tengo que ir para allá o tengo que replicar las condiciones exactamente. Entonces, lo que se hace es una teoría. Tampoco es una explicación. ¿Entiendes? ¿Cómo explicas tú de que hasta el agua en las vasijas, se convirtió en sangre? ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros vemos solo lógicas y de que Dios es lógico, ponemos a Dios que se tiene que someter a las cosas físicas, a las cosas naturales. Y no es así. ¿Y por qué les digo esto? Les vuelvo a reiterar, porque terminamos pervirtiendo el Evangelio. Terminamos mostrando un Dios o a un Señor que es igual que cualquier otra creencia, pero es una creencia que a mí me hace bien más que las otras. Entonces trato de convencer a la gente, y ahí entra un evangelio diluido, con que Dios es el único que puede sanar todos tus problemas, el único que puede resolver todos tus problemas. Y predicamos, ¿cierto? Dios te ama, no hay nadie que más te ame, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere aquí, Dios te quiere sanar, Dios te quiere hacer esto, Dios te quiere hacer... Entonces una persona dice, bueno, yo también me amo a mí, yo también quiero sanarme porque tengo un cáncer, también quiero ser próspero porque soy pobre, también quiero restaurar, también quiero que mi matrimonio se pueda restaurar, también quiero tener dinero, también quiero hacer esto. Entonces, ¿dónde firmo? Firme aquí, repita después de mí. Yo recibo... ¿Me entienden? Entonces,
predicamos un evangelio diluido porque intentamos convencer a la gente que Jesús es mejor que la psicología, que Jesús es mejor que el fútbol, que Jesús es mejor que el vino, que Jesús es mejor que la droga, que Jesús es mejor que un partido político, que Jesús es mejor que una secta, que Jesús es mejor que el catolicismo, que Jesús es mejor que el hinduismo, que Jesús es mejor que la hechicería, que Jesús es mejor que la brujería. Entonces estamos vendiendo un producto. Decimos, Jesús es mejor que la brujería porque solo Él te puede dar lo que tú estás buscando en la brujería. O lo que tú estás... Entonces, terminamos pervirtiendo el evangelio porque vemos a Dios como algo natural, como un acompañante de nosotros. ¿Me entienden? Entonces, en querer congraciarnos con el mundo, bajamos a Jesús a un nivel que Jesús no tiene. Porque Jesús no es natural. Es el Dios que sostiene todas las cosas, el Dios del universo, de lo invisible y de lo visible, que se encarnó y murió y resucitó por nosotros. Y el que sostiene todas las cosas. Entonces bajamos al Señor Jesucristo porque nosotros nunca lo hemos subido. Para nosotros está abajo. Y nos encontramos con gente que predica, hermano, y dice, no, es que yo soy de los que creo que ¿cómo se llama? La palabra ¿cómo se llama? No es para contender y que no peleemos por la fe. Si tú crees en algo, yo también. Si tú crees en lo tuyo, yo también. Entonces ahí viene el ecumenismo. Es que yo creo que Dios es amor y que nos quiere a todos. No, Dios no condena, no, Dios jamás, una cosa así. Y no predicamos el evangelio de Jesucristo, la justicia, el amor y la misericordia. ¿Qué es lo que le reprocha Jesús a los fariseos? Vosotros habéis dejado lo más importante del reino de Dios, la justicia, el amor y la misericordia. Y nosotros queremos predicar el puro amor. Y ni siquiera predicamos el verdadero amor, porque el amor de Dios no puede estar apartado de la justicia, y no puede estar apartado de la misericordia, no puede estar apartado de la gracia. ¿Me entienden? La gracia no se aparta del amor, la misericordia no se aparta del amor. Entonces, intentamos predicar que Dios es el que nos entrega el amor humano más puro. Y no es así. Dios no entrega un amor humano, ni el más puro ni el más santo. Dios entrega un amor divino. Porque si no fuese así, ¿por qué iba a encarnarse? Si era necesario un amor humano puro. ¿Me entienden? ¿Por qué fue Dios el que se encarnó? Porque no es suficiente el amor humano, la capacidad humana de amar, de comprender, de tener misericordia, de hacer justicia. No es suficiente, no alcanza, no sirve. Porque todo ese amor, justicia, misericordia, piedad humana, con todo eso íbamos derecho a la condenación eterna. Y no había nada que hacer. Era necesario que entrara en acción el amor, la justicia, la misericordia y la gracia divina. Por eso que fue Dios el que se hizo hombre, entre otras cosas, ¿sí? Entonces no podemos predicar ese tipo de amor humano que la gente quiere escuchar. Tenemos que mostrar cuál es el amor de Dios y cuál es la justicia de Dios. Entonces nos volvemos muy naturales. Y por no pelear, por no contender, ¿cierto?, diluimos el evangelio. No solamente el que hablamos, sino el que decimos. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay gente que dice de que, por ejemplo, por eso que son peligrosos los extremos, porque hay un extremo donde hay gente que vive en el misticismo, ¿cierto? Y habla como si estuviese, ¿cómo se llama?, flotando. Entonces llega ¿cómo se llama?, al trabajo, ¿cierto? Y le dicen, hola, buen día, la gracia de Dios te bendiga, que la misericordia y la luz de Dios esté en ti. Y después cuando le van a decir, oye, ¿cómo se llama?, hay que hacer esto en el trabajo. Sí, Dios está conmigo, Dios me va a apoyar y me va a hacer. Entonces, es un extremo porque es una persona que nadie le puede hablar algo serio porque todo se va a lo místico. Ya, estamos claros que es un extremo. Quizás no ¿cómo se llama?, pecaminoso, sino que esa persona tiene que aprender a ser más equilibrada. Sin embargo, heridos por ese extremo, nos vamos al otro extremo. Pastores que en el trabajo de repente saben que uno es cristiano y uno ¿cómo se llama?, entera que ¿cómo se llama?, es pastor, va donde ellos y dice, no me hable nada de religión, no me hable nada de Dios porque yo sé separar las cosas. Yo sé separar lo que es de Dios, lo que es mi ministerio y lo que es mi trabajo.
Qué triste. Si el ministro de Dios es un ministro que es un don para el mundo, que no significa que ande volando en el aire, ¿cierto? Y que, ¿cierto?, en el trabajo diga, vamos a orar por esta situación y voy a orar por aquí, voy a orar por allá y doy decreto y profetizo. Porque obviamente hay dones que se tienen que ocupar en la iglesia. Pero qué triste, ¿cierto?, que ocultes que eres pastor o que no hables nada de Dios, ¿cierto? Obviamente yo tengo que hacer una diferencia en que si estoy trabajando tengo que hacer el trabajo por el cual me están pagando y lo tengo que hacer bien. ¿Me entiendes? Yo no puedo estar leyendo las escrituras o orando en el momento en que tengo que trabajar, porque mi jefe me está pagando para trabajar. Yo tengo que administrar mis tiempos y orar y leer la Biblia en los tiempos míos, no en el tiempo que le estoy vendiendo a alguien y que esa persona me está pagando para que yo haga un trabajo determinado. ¿Me entiendes? Entonces, pero tampoco me puedo ir al otro extremo de que prácticamente soy un mundano más y no hay ninguna diferencia con los otros porque yo soy completamente natural, ¿cierto? Y Dios es lógico. No, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque terminamos, como ya les dije, diluyendo el Evangelio y peor aún, diluyendo nuestra fe. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque tenemos una fe lógica, una fe racional, una fe que nos sale de lo que veo, de lo que compruebo. Entonces trato de vender el Evangelio con lógicas humanas, haciéndole entender a la gente, es que esto de aquí, es que esto de allá, es que aquí, es que allá, es que eso que busca allá lo encuentra acá. Entonces la gente cuando llega al Evangelio se encuentra con un Dios que no lo sanó, que no le arregló el matrimonio, que no lo hizo multimillonario y se va. Porque nunca tuvo un encuentro con Jesucristo, nunca lo amó. Nunca tuvo una convicción de sus pecados, nunca tuvo un nuevo nacimiento, nunca, porque entonces no ama a Dios. Entonces cuando ve de que Dios no le da lo que quiere, se va. Porque nosotros vendimos ese evangelio. Y yo me he encontrado con gente que se dice pastores, que ha tenido oportunidad en la televisión, hermano, de dar testimonio, de predicar el evangelio, y lo único que ha dicho es una estupidez. Es que yo creo que no hay que discutir sobre la fe, porque si tú crees algo, yo te lo respeto, y el respeto porque Dios es un Dios respetuoso, un Dios de amor. Y está con fornicarios, con pecadores. Eso no quiere decir, como otros pastores también, ¿cierto?, que salen y dicen, pecadores, apártense de mí. Pero es una linda oportunidad que tengo para predicar y mostrar al verdadero Señor, al verdadero Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces nos llenamos de frases motivacionales, de frases psicológicas, y nos olvidamos de las promesas sobrenaturales de Dios. Y nuestra fe se alimenta de lo espiritual. Y lo espiritual no es natural. Lo espiritual se manifiesta a través de lo natural. Pero lo natural se tiene que someter a las cosas espirituales. ¿Me entienden? Por eso que no hay milagros, hermano. Porque nuestra fe no alcanza. Porque no hemos tenido una fe real. Por eso que muchas veces vivimos milagros como goteo. Que queda así como la duda, ¿habrá sido un milagro o fue la medicina que le inyectaron? Entonces te dicen, no, que tienes que creer que es un milagro. Y muchas veces no fue un milagro. Dios intervino, Dios bendijo al médico que intervino, bendijo ¿cómo se llama?, la medicina que se le dio, Dios cuidó a la persona, ¿cierto?, para que no muriera, amén. Pero no fue un milagro, porque un milagro es un hecho portentoso de reconstrucción. ¿Me entienden? Entonces, no nos podemos ir a ningún extremo, tenemos que encontrar el equilibrio, y el equilibrio no es un término medio, sino es la fe real. ¿Me entienden? Y yo tengo que entender de que, miren hermanos, las escrituras dicen, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Jesús dice, el mundo os aborrecerá por causa de mí. Dice, dichosos, regocijaos cuando os persigan y os desechen su nombre como malo por causa de mi nombre. Y no queremos vivir ese padecimiento. ¿Me entienden? Queremos realmente solamente quedar en la buena con el mundo, porque creemos que tenemos una fórmula nueva. Lo que pasa que
la iglesia ha predicado mal el evangelio porque ha hablado como retando a la gente, diciéndole que es pecador, que es fornicario, y los ha alejado. Entonces nosotros tenemos la nueva fórmula, ¿cierto? Que es realmente dejar todo eso de lado y ser buena ondas con el mundo, atraerlo. Mira, te quiero presentar un amigo, ¿cierto? Porque Jesús es mi amigo. Entonces, no, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, el Salvador del mundo pecador. No significa que usted ande condenando a la gente, ¿cierto? Que le diga, eres un pecador, un fornicario. Porque muchos saben eso. Pero es necesario que muestre a Dios. Por ejemplo, si usted tiene, ¿cómo se llama? Voy a dar, ¿cómo se llama? El ejemplo del pastor que vi, que tenía un espacio en la televisión abierta para dar testimonio, ¿cierto? Y no lo dio, podría haber sido una gran oportunidad para decir, mire, yo soy pastor, ¿cierto? Tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Él me sacó de mi condición pecadora porque yo pude entender que mi manera de vivir, de cómo llevaba mi sexualidad, cómo llevaba mis finanzas, cómo llevaba los vicios, etcétera, etcétera, y que mi justicia propia, cómo yo amaba, cómo yo quería, cómo yo respetaba, era insuficiente para poder ser salvo. Y me di cuenta de que no hay nada que pueda hacer, ni malo ni bueno, para poder alcanzar la salvación o salir de la condición condenada en que estaba y está toda la humanidad. Pero cuando me di cuenta de eso, entonces Jesucristo se manifestó a mí que Él había pagado ese precio por mí. Y por eso yo amo a Jesús y lo sirvo hasta el día de hoy como ministro. No estoy condenando a nadie, no estoy atacando a nadie, y una tremenda oportunidad que hubiese tenido para predicar el Evangelio. ¿En cuánto me demoré? 20 segundos. Y no con misticismo, ¿cierto? Que vio una luz, ¿cierto? Que aquí, que allá. Todos tenemos nuestro testimonio. Entonces, ¿qué es lo que predica ese hombre y qué es lo que ministra en su iglesia? ¿Cierto? Y vi, ¿cierto?, todos los videos que tiene, y simplemente son videos motivacionales, videos lindos, ¿cierto?, pero naturales. Y la gente corre tras eso, los cristianos corren tras eso, porque están aburridos de ver a los religiosos místicos, ¿cierto?, pero corren al otro extremo, porque tampoco se quieren convertir, tampoco quieren dejar de ser carnales. Y si nosotros vamos a predicar el Evangelio, vamos a vivir en la justicia de Dios, vamos a padecer persecución, vamos a ser aborrecidos del mundo. Por lo tanto, no busquemos la amistad con el mundo, que el mundo nos vea como amigos, porque no lo somos. No somos amigos de este sistema mundano. Porque si nos volvemos amigos, como dice la Escritura, somos enemigos de Dios, porque no hay nada de Dios en el mundo, como dice Primera de Juan. Entonces no es la idea andar condenando a la gente, tenemos que mostrar a Dios como es, un Dios de amor, de misericordia y de justicia, que como dice en el libro de Hechos, demanda a todos los hombres en todos los lugares del mundo que se arrepientan. ¿Me entiendes? Pero si nosotros no mostramos ese tipo de vida, esa predicación. Mire, yo conozco hermanos cristianos que justamente por esta herida de extremos de misticismo, ahora se va a lo natural, por el roce social, etcétera, etcétera, se va a lo natural y tienen amigos mundanos que no tienen idea el plan de salvación, que no tienen idea cómo ser salvos. Oye, tú tienes... No, yo tengo este amigo que es el dueño de esta empresa, este amigo con él hago esto, con este amigo hago, ¿cómo se llama?, deporte. Entonces cuando uno le dice, oye, pero cuidado, un religioso, entonces no puedo hablar con nadie. No, si no se trata de eso. Pero cuidado porque andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces le dije, todos esos amigos que los invitas para tu casa, que conocen a tus hijos, que tú vas para allá, que comparten incluso más que con amigos cristianos, ¿saben cómo ser salvos? No, porque yo no quiero tocar. Entonces, ¿qué clase de amigo eres? ¿Te estás aprovechando de su estatus social por querer alcanzar un estatus? ¿Te estás aprovechando de lo que das o tú para sentirte mejor? ¿Qué mal amigo eres? Porque yo no podría tener un amigo y ver que está caminando a la muerte y no decirle nada y decir que es mi amigo. ¿Conocen quién es Jesús?
no sé, yo le he contado un poco mi testimonio. No, conocen a través de ti y de tu boca quién es Jesucristo. ¿Saben cómo ser salvos? ¿Saben que se están condenando? Es que no, es que entonces ser religioso, que hay que predicar con las obras. No. Las obras son un respaldo de lo que se predica con la boca. Qué triste. Miren, hermanos, es inevitable en el mundo secular, por eso dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, no te pido que los saques del mundo, ¿cierto?, sino que los guardes del mal, pero no son del mundo. Es inevitable muchas veces en nuestra relación en lo secular tener relaciones más estrechas unas que otras. Y a mí en particular me ha pasado en diferentes trabajos. Cuando yo veo de que el tipo de relación con un compañero de trabajo está pasando de ser una relación solamente entre compañeros de trabajo, porque es obvio, paso 8 horas al día con esa persona, vamos a resolver el problema de repente entre las penas y todas las cosas, se va a formar un lazo. Cuando yo veo que se está formando un lazo, yo aprovecho esa oportunidad y le digo, ¿sabes qué? Mira, en realidad veo de que entre nosotros se ha formado un lazo que más que simplemente ser compañeros de trabajo. Y creo que es un lazo más íntimo, casi como una amistad. Dado cuenta de eso, ¿cierto?, yo no podría ver a un amigo que está en una situación de peligro y no advertírselo. Como tú sabes, yo soy cristiano. Y por esta estima que te tengo en este tiempo que hemos estado juntos, te tengo que decir, ¿cierto?, y le cuento mi testimonio, de que todo hombre, toda persona en nuestra condición, sin el Señor Jesucristo, ¿cierto?, estamos condenados. Las religiones nos llevan a la salvación y es más fácil porque uno ya conoce a la persona, entonces puede tocar ciertos temas, ¿cierto? Esta religión que tú sigues no lleva a Dios, no lleva a Jesús. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. La única manera en que tú puedes salir de esta condición y conocer al Dios verdadero y encontrar tu verdadero propósito para el cual fuiste creado es solamente por medio del Señor Jesucristo, en una experiencia que se llama el nuevo nacimiento, donde te tienes que arrepentir, te tienes que convertir, ¿cierto?, para que puedas amar a Dios con todas tus fuerzas, así como Dios ha tenido gracia de hacerlo conmigo. ¿Me entienden? Entonces, yo no puedo, hermanos, vender el Evangelio, diluir el Evangelio o naturalizar las cosas de Dios. Dios se manifiesta de una forma práctica, pero no es natural, está sobre lo natural. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque se nos terminó el tiempo, ¿cierto? Quizás después vamos a ahondar un poquito más este tema. Amén, amados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por este tiempo para compartir. Quiero bendecirte, quiero que nos ayudes, Señor, a guardarnos de los extremos, a no ser carnales, sino realmente espirituales. Saber que ser espiritual no es ser místico, y ser espiritual no es tampoco naturalizar todas las cosas y no ver de que tú eres un Dios sobrenatural. Ser espiritual es realmente conocerte tal cual eres y saber que tus promesas son verdaderas, que tu poder y tu actuar sobre nuestro mundo natural excede las limitaciones de esta realidad en que vivimos. Y que eso ha sido así, es así y siempre será así. Te ruego, Señor, que nos guarde de los extremos, de los engaños, del orgullo, de la rebelión, de querer congraciarnos con el mundo, de no querer realmente predicar tu justicia, tu amor, tu gracia, como realmente es, de querer vivir no siendo avergonzados, no siendo perseguidos, no siendo confrontados, no estando dispuestos a perder estatus social. Incluso muchas veces guárdanos, Señor, de no querer ser llamados locos o místicos, porque en realidad somos enemigos de esta condición del mundo. Señor, tú dijiste, Señor, que si a mí me aborrecieron, a ustedes también os aborrecerán. Si a mí me persiguieron, a ustedes también os perseguirán. Pero si a mí me escucharon, a ustedes también los escucharán. Queremos que nos des una real unción para poder realmente ser luz y entender qué significa ser luz del mundo. No a nuestra manera, sino brillar con tu luz, no con nuestra propia luz, Señor. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, quería saludar también a algunas personas que se conectaron
por Facebook. Quiero saludar a mi tía Sarela. Un abrazo, tía. Dios la bendiga mucho. A la hermana Eugenia también. Dios la bendiga grandemente. Y por supuesto, hermanos y hermanas, hermano Franco, hermana Viviana, y ahí estaba conectada también la hermana Jocelyn también. Bendecirlos, darles las gracias por conectarse, por su tiempo. Espero que haya sido de bendición. Y nos estamos viendo, hermanos. Nos vemos el viernes en la mañana en la lectura bíblica. Amén. Eso, amados. Un abrazo. Bendiciones. Dios los bendiga.